Chicos, seguimos mientras acomodamos las cosas. El alcohol en gel lo llevamos en el bolsillo, recién me acabo de poner. Espero que también lo repitan ustedes. Estábamos en que, desde el punto de vista de nuestra Constitución Nacional, el hecho de la Constitución del 94 recoger todos estos tratados internacionales provocó un cambio que es fundamental, que a ninguno de ustedes se le pasa por alto seguramente, más allá de que sean nobles estudiantes o ya hayan cursado varias materias, que es que hay un nuevo orden jurídico. Aquella pirámide que estaba reflejada en el artículo 31 de la Constitución Nacional, que decía: en la pirámide de la Constitución Nacional está la Constitución y después vienen las leyes, los tratados y las leyes, ahora cambió. ¿Y cómo cambió? Cambió porque se amplió. ¿Cómo se amplió? Y precisamente nosotros tenemos que decir que la pirámide jerárquica, desde el punto de vista constitucional, está conformada por los artículos 31, 75, incisos 22, 23, 24. ¿Por qué? Y precisamente porque en esos incisos del artículo 75 está conformado lo que se conoce como bloque de constitucionalidad, que son los tratados internacionales de derechos humanos que ya suscribió nuestro país, y aquella posibilidad que existe, y esto refleja la dinámica del concepto que estoy hablando, de que se incorporen nuevos tratados. Entonces, ¿puede haber nuevos tratados? Puede haber nuevos tratados. Los tendrá que suscribir nuestro país, y es probable que así exista. Mire, le voy a dar un ejemplo muy sencillito. Ustedes habrán escuchado hablar de las reglas de Brasilia. Las 100 reglas de Brasilia no es un tratado internacional que haya suscrito nuestro país, pero sí es una especie de tratado internacional, es una convención internacional a la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación de nuestro país le dio tanta importancia que a través de una acordada, que es la acordada número 5 del año 2009, dijo que es necesario observar los recaudos que marcan las 100 reglas de Brasilia para aquellos procesos en donde estén involucrados vulnerables. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante porque allí señala la Corte: usted tiene que prestar atención a las 100 reglas de Brasilia, en este caso porque, tratándose vulnerable, el proceso tiene que darle primacía a la oralidad. ¿Esto con qué tiene que ver? Miren, esto tiene que ver con la noción de debido proceso legal. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar que cuando nosotros hablamos de la noción de debido proceso legal, le vamos a marcar que existen dos vertientes claramente diferenciables: una vertiente adjetiva y una vertiente sustantiva. Dentro de la vertiente adjetiva y dentro de la vertiente sustantiva vamos a encontrar diversos aspectos. Y estos diversos aspectos, ¿con qué tienen que ver? Tiene que ver con la imposibilidad que les marqué antes, por la dinámica que tiene la noción de debido proceso, de cómo lo podemos caracterizar al debido proceso. Porque ¿cuándo sabemos que estamos frente al debido proceso? Entonces, me parece que esto es importante porque, como abogados, el día de mañana ustedes van a tener un arma fabulosa, espectacular, que es la Constitución Nacional. ¿Para qué? Para hacerla respetar. ¿Cuándo? Cuando la violen. ¿Dónde? En un proceso. ¿Para qué? Para que lo podamos atacar, porque se viola este concepto o esta noción que es la garantía de la que estamos hablando, que es el debido proceso legal, porque a través de él se va a condenar o absolver a una persona, a una empresa, en fin, depende del caso de que se trate. Y esto va a estar en manos de ustedes, y entonces son ustedes quienes tienen que gobernar esta situación. Y entonces, para aproximarnos a la noción de debido proceso legal, ¿qué tendríamos que ver? Si estamos en un nuevo orden mundial, si este nuevo orden mundial lo recogió la Constitución, en la Constitución del 94, digo bien, y aparecen en escena nuevos derechos. ¿Estos derechos cómo los bajamos a la realidad? Bueno, ahí aparece la forma a través de la cual espero que se siga grabando, porque se me cayó el micrófono, pero lo tengo en la mano.
es la forma a través de la cual aparecen en escena estos conceptos liminares que nos permiten identificar cuándo estamos frente al debido proceso legal. Fíjense, cuando nosotros en la Constitución Nacional tenemos un artículo específico que nos habla del derecho a la igualdad. El artículo 16 dice, todas las personas son iguales ante la ley. Estamos frente a un principio que nadie duda en qué consiste, que todas las personas son iguales ante la ley. Cuando el artículo 17 de la Constitución nos dice que nadie puede ser privado de su propiedad si no es en virtud de una sentencia fundada en la letra de la ley. Estamos frente a un principio que surge en la Constitución Nacional, que es el artículo 17, que sería el principio de legalidad. Cuando el artículo 18 dice la defensa en juicio de la persona y sus derechos resulta inviolable. Estamos frente a otro principio, que es el principio de defensa, a partir del cual la inviolabilidad surge de la letra de la Constitución Nacional. Cuando la Constitución Nacional dice que nadie puede ser sometido a comisiones especiales, sino que tiene que ser juzgada por su juez natural, estamos frente a un principio que dice, hay un juez que es el juez natural. Cuando la Constitución Nacional en el artículo 28 nos dice principio de razonabilidad, los principios de derechos y garantías consagrados en la primera parte de esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Qué es una sentencia? Precisamente una sentencia es la norma individual que crea el juez cuando resuelve un caso que vendría a ser una especie de ley particular para las partes. Esta norma individual, respetando ese principio de razonabilidad, no podría alterar los principios, derechos y garantías que surgen de la primera parte de la Constitución Nacional. Y ahora, a partir de la doctrina de la Corte Nacional, tenemos que agregar que los principios, derechos y garantías consagrados en la primera parte de la Constitución Nacional se deben integrar con aquellos otros principios, derechos y garantías que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos. Con lo cual, fíjense que nosotros ahí tenemos delimitado un campo de trabajo bastante preciso, que son todos estos principios que surgen de la Constitución Nacional. ¿Y esto qué quiere decir? Y me parece que ustedes tienen en claro que no puede haber un código procesal que diga algo así como que una persona puede ser condenada sin juicio previo. ¿Por qué? Porque estaría en contra de lo que dice la Constitución Nacional. Tampoco encontrarían una norma en un código procesal que diga que la parte actora tiene ventaja sobre la parte demandada. ¿Por qué? Porque violaría el principio de igualdad ante la ley. Entonces, esto de alguna manera, ¿qué nos permite advertir? Miren, si ustedes comparten este criterio, esto nos permite advertir que existen una serie de principios trazados a lo largo de la Constitución Nacional, que el legislador tiene que observarlos para reportar a la Constitución Nacional. ¿Cuándo? Cuando legisla, porque no puede legislar en contra de esos principios. Es decir, el legislador, cuando legisla y crea, por ejemplo, un código como el procesal, podría crear un código procesal que dijera algo así como que cualquier persona puede ser condenada en juicio sin el desarrollo del proceso que la lleve a la condena. Evidentemente no. Se lo estoy mostrando por vía de absurdo para que ustedes lo vean, ¿no? Evidentemente no. Estamos frente a una situación distinta. Ahora, ¿cuál es la particularidad de todos estos principios que mencionamos? Miren, la particularidad de todos estos principios que mencionamos es que todos están surgiendo de la letra de la Constitución Nacional. Y entonces lo que estoy señalando es que los principios surgen de la Constitución Nacional. Y la pregunta que me podrían hacer ustedes sería,
disculpe doctor, ¿no hay principios que surjan de las convenciones internacionales? Y en ese caso, ¿cómo nos manejamos? Mi respuesta sería idéntica a la que les estoy contando, porque también hay principios que surgen de los tratados internacionales. Por ejemplo, hay uno que yo lo llamo principio de eficacia de la ley, que es la tutela efectiva e inmediata que surge de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces no puede haber un sistema creado por el legislador que esté en contra de esos principios. Entonces, ¿cuál es la importancia de advertir la existencia de estos principios? Miren, la importancia de advertir la existencia de estos principios es que la observancia de estos principios me va a permitir saber que estoy en línea en el desarrollo del debido proceso legal con el respeto a esos principios. Y entonces, ¿qué son esos principios? ¿Cómo los podemos conceptualizar esos principios? Si vienen puestos por el constituyente, vamos a decir que esos principios son los presupuestos políticos que tienen un contenido jurídico que son fundantes de un ordenamiento procesal. En este caso, un ordenamiento procesal, porque puede ser fundante de cualquier ordenamiento. Entonces, presupuestos políticos de contenido jurídico fundantes de un ordenamiento. En este caso que nos interesa a nosotros, que estamos hablando de derecho procesal, civil y comercial, es fundante de un ordenamiento procesal. Pero entonces surgen de la Constitución los principios, claro, surgen de la Constitución Nacional. Pero esos presupuestos políticos que surgen de la Constitución Nacional, ¿están en el Código Procesal? No. ¿Cómo no están en el Código Procesal? No están en el Código Procesal porque los principios son los que fijó el constituyente. El legislador, cuando hace el Código Procesal, tiene que respetarlos esos principios. Lo que tiene que hacer es legislar conforme a esos principios, no en contra de los principios. Y entonces, si nosotros interpretamos que los principios son los presupuestos políticos de contenido jurídico que hacen al andamiaje de un ordenamiento procesal, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando esos principios están respetados? Miren, es muy sencillo darse cuenta cuando esos principios están respetados. ¿Por qué? Porque esos principios se presentan con una sola cara en la realidad. No tienen ambivalencias, no tienen dos caras, no son una moneda que presenta dos caras, tienen una sola. Y entonces el principio de legalidad no tiene una contracara que es el principio de ilegalidad. El principio de igualdad no tiene una contracara que es el principio de desigualdad. El principio de juez natural no tiene una contracara que es un no juez. El principio de defensa no tiene una contracara que sería el principio de indefensión. El principio de razonabilidad no tiene una contracara que sea la irrazonabilidad. Entonces, el respeto a esos principios, ¿quién me lo va a dar? Y me lo va a dar el desarrollo del proceso. Ahora, disculpe, pero ¿cómo hago para que esos principios estén adentro de un proceso? Miren, yo les dije al principio de esta charla, mejor dicho, al principio no, en el desarrollo de esta charla, ustedes tienen que advertir dos vertientes de la noción de debido proceso legal. Para tranquilidad de todos ustedes, en la página virtual que tenemos, que tiene la cátedra, ustedes se van a encontrar con un gráfico nuestro en donde esto que yo estoy diciendo lo van a encontrar reflejado. Y también se van a encontrar con un trabajo que ahora las profesoras me dieron para que lo actualizara, que es esta noción de debido proceso legal explicada, porque en los manuales tradicionales de derecho procesal no la van a encontrar explicada. Entonces, esta noción, para tranquilidad de todos ustedes, la van a tener en un trabajo mío, pero además van a tener este gráfico del cual yo les estoy hablando, porque esta vertiente adjetiva es la vertiente que me va a permitir mostrarles a ustedes todos estos principios que estoy mencionando, que yo les digo que se presentan con una sola cara en la realidad. El principio de autoridad, que es el juez, el principio de legalidad, el principio de igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo los bajo a la realidad? Es el tema, para meterlos dentro del código procesal. Para eso,
esos principios, para que cobren vida en la realidad, yo lo tengo que bajar a través de formas que tienen que estar metódicamente expuestas por el legislador, diseñadas de modo tal de que permitan el respeto a esos principios. Y entonces estas formas las vamos a denominar sistemas. ¿Por qué sistemas? Porque diseñan, a través de estas formas, se diseña un procedimiento adecuado para que se desarrolle el debido proceso legal respetando esos principios. Entonces, yo tengo la noción de principio por un lado y la noción de sistema por otro. Si los principios son los presupuestos políticos que tienen un contenido jurídico, que son fundantes de un ordenamiento procesal cualquiera, ¿los sistemas qué son? Los sistemas precisamente son las formas metódicas a través de las cuales los principios cobran vida dentro de un ordenamiento procesal. Porque yo le tengo que hacer cobrar vida a esos principios adentro del ordenamiento procesal. Si ustedes abren el Código Procesal, que les pido por favor encarecidamente que a clase vayan con el Código Procesal, pero vayan con un Código Procesal que sea un libro, cómprese un Código Procesal y márquenlo, escríbanlo a los apuntes que tomen, que el profesor o la profesora diga tal cosa, tal artículo, correlaciónenlo con tal otro artículo. ¿Por qué? Porque yo los estoy viendo, y siempre hago la misma observación, que van con el teléfono. Y entonces yo no estoy en contra de la tecnología, ni mucho menos. Entonces van con el teléfono y miran el código en el teléfono. Y bienvenido sea que tienen el código en el teléfono, no estoy en contra de eso. Lo que les digo es que ustedes tienen que estudiar. Y entonces para estudiar no hay mejor forma de estudiar que ir marcando lo que tengo que estudiar para ir recordándolo y además concatenando los conocimientos con los que voy recibiendo a través del tiempo. ¿Eso qué hace? Hace de que cuando yo leo, empiezo a registrarlo en mi mente, lo que estoy leyendo. Y entonces como lo empiezo a registrar, y además tengo marcado lo que me dijo el profesor o la profesora en clase, de que este artículo tiene tal alcance y el contenido es tal otro, y entonces esto me va a permitir ir haciéndole hacer gimnasia a mis neuronas. Y cuando le hago hacer gimnasias a mis neuronas, lo que estoy haciendo es haciéndome inteligente. Estoy haciendo crecer mi inteligencia. Eso es la inteligencia. Leer, entender lo que leo, y una vez que lo entendí, tener la posibilidad de ir correlacionando los conceptos, de modo tal de poder vaciar en la realidad de lo que tengo que hacer estos conceptos que son abstractos, que son teóricos, que ustedes me pueden decir, mire, yo no lo veo con claridad. Yo estoy a disposición de ustedes para que me hagan las preguntas que quieran. Yo sé que en la página están todos nuestros mails. En los mails me contactan a mí, me preguntan todo lo que necesiten preguntarme, más allá que yo los vaya a visitar a clase, y ojalá Dios mediante pueda ir a visitarlos porque tengamos esta situación superada. Salvo que alguno se haya ido a Montehermoso y esté en la fila de esos autos, ¿no? Espero que no sea el caso de ustedes. Pero bueno, lo cierto es que fíjense que acá tenemos una aproximación muy importante sobre lo que estamos hablando. Pues fíjense que yo les dije que la noción de debido proceso legal tiene dos vertientes, una vertiente adjetiva y una vertiente sustantiva. A través de la vertiente adjetiva, ¿qué veo? Veo el desarrollo de todo lo que es el debido proceso, desde el punto de vista formal. Y ahí sí aparece la importancia que tiene el sistema, porque es el legislador el que crea el sistema. Y cuando el legislador crea el sistema, ustedes no van a encontrar en el Código Procesal un artículo que diga, en este código se respeta la igualdad de las partes ante la jurisdicción. No. Van a encontrar un sistema que son formas que están diseñadas por el legislador, a través de las cuales lo que se persigue es que ambas partes estén en igualdad de condiciones ante la jurisdicción. Por ejemplo, cuando hablamos del principio de igualdad.
¿Y cómo se refleja eso? Se refleja a través de lo que conocemos como principio de bilateralidad o principio de contradicción. Una parte accede a la jurisdicción y hace un planteo. ¿Y el juez qué hace? Ese planteo se lo hace saber a la otra parte, para que la otra parte pueda contestar ese planteo. Y entonces el juez tiene ambas partes en igualdad de condiciones ante la jurisdicción. ¿Eso qué significa? Significa que el sistema está reportando al principio. Y si el sistema reporta al principio, el sistema es constitucionalmente válido. Estamos frente a un sistema legítimo. ¿Legítimo por qué? Porque la ley infraconstitucional reporta a la letra de la Constitución Nacional y eventualmente también de los tratados internacionales. ¿Cuándo estaríamos frente a un sistema inconstitucional? Estaríamos frente a un sistema inconstitucional si, por ejemplo, no se respetara la igualdad de ambas partes ante la jurisdicción. ¿Por qué? Porque una parte es oída y la otra no es oída. Y entonces el juez no tiene el planteo de una de las partes y entonces resuelve sin escucharla. Y entonces si resuelve sin escucharla y condena, ojo, está condenando a través de un proceso que no es el debido proceso legal. ¿Por qué? Porque está imponiendo una condena de dar, de hacer, de no hacer a alguien que no fue oído. Y si no fue oído, ese sistema que se creó es un sistema que podemos tildarlo de inválido. ¿Por qué? Por inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola el principio de igualdad. Ambas partes tienen que estar en igualdad de condiciones ante la jurisdicción. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la noción de sistema, el sistema sí le permite a ustedes advertir que se presenta en la realidad con dos facetas distintas, que le dan la posibilidad al legislador de elegir aquella que resulte más conveniente en un determinado tiempo y lugar. Por ejemplo, hoy todos hablamos de la oralidad y todos decimos la importancia que tiene la oralidad, la importancia que tiene la oralidad. Pues bien, es importante la oralidad, pero es el legislador el que optó por un código como el que tenemos, en donde el sistema es escriturario. Entonces, fíjense, el sistema escriturario es sistema oral. Es el legislador el que opta. Ahora el código está diseñado como un sistema escriturario, más allá de los desarrollos que se están haciendo para implementar la oralidad. Pero el sistema por el que optó el legislador en 1967 es un sistema escrito. Cuando hablamos del llamado principio de preclusión, ¿qué es? Es un sistema por el que optó el legislador. ¿Qué significa ese sistema? Significa que el proceso siempre se desarrolla para adelante, nunca para atrás. ¿Y qué es la preclusión? Es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Yo tengo una facultad procesal que es hacer algo y o lo perdí, o se extinguió, o lo consumí. Y entonces se cerró esa etapa y el proceso continúa para adelante. ¿Podía haber optado por otro sistema el legislador? Sí, podía haber optado por otro sistema. Por ejemplo el de unidad de vista, en donde no hay plazos para cumplir y el proceso se desarrolla acompañando la parte interesada, por ejemplo, la documentación o los planteos que quiera hacer, sin un tiempo determinado como para poder hacerlo. Y entonces ese proceso, si bien implica un determinado desenvolvimiento, ese desenvolvimiento puede retrotraer las cosas a un estado anterior. Por eso el orden que se pone a través del sistema de preclusión hace de que el proceso se desarrolle en etapas que se van cerrando, y cuando se van cerrando van permitiendo el desarrollo de la siguiente. Hablamos del juez natural. ¿Y el juez natural de dónde surge? Surge de la Constitución Nacional. Ahora, ¿cuál es el juez natural? No hay un juez natural que la Constitución diga cuál es. Genéricamente, lo que dice la Constitución es que uno no puede ser sometido a comisiones especiales para su juzgamiento. Entonces tiene que ser juzgado por el juez que es de la causa. Ahora, ese juez
¿De dónde surge que es el juez natural de la causa? Surge del sistema creado por el legislador, que está concebido adentro del Código Procesal, que se llama competencia. ¿Cuál es el juez natural? El juez que resulta competente para atender ese caso, en ese lugar, en ese tiempo, etcétera, con esas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso a veces hay alguna confusión entre las voces jurisdicción y competencia. La voz jurisdicción, ¿qué significa? Significa decir el derecho. La voz competencia, ¿qué significa? Significa la potestad que tiene decir el juez el derecho en un determinado ámbito, que es el radio de actuación del juez. Entonces, esto me permite ver de que hay un principio fijado por el constituyente, pero hay un sistema creado por el legislador, que respeta ese principio. Si el sistema no respeta el principio, evidentemente estamos frente a un sistema que es claramente inconstitucional. Vamos a parar acá nuevamente para hacer otro break, precisamente por la forma en que se desarrolla la grabación, y en la última parte vamos a cerrar todos estos conceptos.